Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 3 en adelante. Amén. El tema de esta noche se titula: Los falsos maestros no escaparán del infierno. Amén. Los falsos maestros no escaparán del infierno. En este capítulo de Pedro, el apóstol Pedro describe en detalles a los falsos maestros, para que los cristianos reconocieran siempre sus características y sus métodos. El pecado más grande de quienes rechazan a Cristo y la obra más condenatoria de Satanás es la falsificación de la verdad. Y también el engaño que produce en sus víctimas. Lo más grave que alguien puede hacer para ofender a Dios en este mundo es falsificar la verdad de su palabra. ¿Ven? Eso es lo más grave delante de Dios que una persona puede hacer, que alguien puede hacer: torcer la verdad de las Escrituras. Es la obra más condenatoria. Hay una condenación especial para todas las personas que tuercen las Escrituras. Eso lo dice la Biblia. Nada es más perverso que afirmar que se habla en el nombre de Cristo para salvación de las almas, pero en realidad se habla por incitación de Satanás para condenación de los oyentes. El Señor siempre ha advertido a su pueblo a alejarse y no contaminarse con las enseñanzas de los falsos profetas. Fíjense en el Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, para entender mejor el principio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Tienen todos? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es una advertencia del apóstol Pedro, que recordó Pedro que Jesús mismo también, en Mateo 24, versículo 11, después lo puede ver, que también habló Jesús mismo que se levantarían falsos profetas y falsos maestros en los tiempos de tribulación. Y va en aumento, porque a medida que aumenta la tribulación, la desesperación, aumenta el pecado en el mundo, cuando más se aproxima la venida de Cristo también se multiplicará la cantidad de falsos maestros en esta tierra. ¿Amén? También en el Antiguo Testamento siempre se advirtió sobre los falsos maestros. Fíjense en Deuteronomio, vaya conmigo a Deuteronomio y guarde en Segunda de Pedro. Deuteronomio, capítulo 18. Versículo 20 al 22. Deuteronomio 18, versículo 20 al 22. ¿Encontraron? Sería bueno si pueden marcar. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?
La respuesta es, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ahí está hablando, no hagas caso a lo que está diciendo, porque no soy yo el que está hablando. ¿Cuántos saben que cuando Dios habla, nos debe dar un temor reverente? Amén. Aquí habla del temor, habla de obedecer con urgencia. Si Jehová habló en su palabra algo, si Dios habla en su palabra, nos tiene que dar temor. Amén. Pero ese temor de no pecar contra Dios, de obedecer rápidamente. Amén. Si en la palabra habla de que el matrimonio debe ser fiel, el esposo debe ser fiel, debe amar a su esposa, la esposa debe obedecer en todo al esposo, los hijos deben sujetarse a los padres. ¿Es palabra de Dios o no? ¿Verdad? Está en la Biblia, a eso se refiere. Ahí yo tengo que tener un temor para hacer caso rápidamente, para obedecer rápidamente lo que dice. Pero aquí dice, pero si es un falso profeta, no te preocupes en obedecer eso, no tengas temor de ese profeta, porque no soy yo el que está hablando. Amén. Entonces, los falsos profetas siempre estuvieron, desde el Antiguo Testamento, desde la creación, siempre. ¿Por qué? Porque el origen es Satanás, el padre de mentira. Dice la Biblia que Satanás es el padre de toda mentira. De él parte toda idea mentirosa, todo engaño para el ser humano, parte del mismo diablo, del mismo Satanás. Entonces, por inspiración de Satanás, muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, muchos falsos maestros están trabajando como en el Antiguo Testamento y como actualmente, predicando engaños, hablando mentiras, hablando lo que el Señor no mandó que se dijese. Amén. Como dijimos que Jesús ya había advertido sobre los falsos maestros. Fíjense lo que dice en Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 22 y 23. Está hablando de los últimos tiempos. De una de las señales del fin de los tiempos es el aumento de los falsos profetas. Dicen en el versículo 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Amén. La serie o el grupo de profetas que se está levantando en este tiempo, apóstoles, maestros, si ustedes se dan cuenta, vienen también acompañados de grandes señales y prodigios. Es común ver hoy en las campañas de televisivas de sanidades y milagros, con tus ojos uno lo ve, gente en silla de ruedas, frente a las cámaras, frente a las multitudes, ahí levantándose y corriendo. No sé si vieron, personas así, personas con parte médico negativo, pero después viene con un estudio nuevo diciendo que el cáncer se fue, que estaba ciega la persona totalmente y después ve. No podía hablar y ahora habla normalmente. Eso es común. Jesús lo avisó, fíjense. Harán señales y prodigios. Ahora, Dios hace maravillas. ¿Cuántos saben? ¿No? Dios sana, hermanos. Dios sana. Él es poderoso en sanar. Él es el más poderoso de todos en sanar, en hacer milagros, en salvar, en restaurar familias. Pero fíjense la característica, aquí en el versículo 22, de los falsos profetas. Para que parezca más engañoso todavía,
Dios le permite al diablo traer ese engaño. Señales que también Dios las hace el diablo también. Fíjense, señales y prodigios. ¿Cuál es la función de las señales y los prodigios que tienen los falsos profetas? Ahí está en el versículo 22. ¿Cuál es la misión del diablo? Engañar. Amén. Engañar. ¿Y engañar a quiénes inclusive? Aún a los escogidos de Dios. Está hablando de los salvos. Está hablando de los creyentes verdaderos. Esos engaños tienen la capacidad aún de engañar, hermanos. Aún de cegar, de confundir. Amén. Por eso Jesús también advirtió sobre el número y el aumento de los falsos profetas, falsos cristos. Amén. Pedro, el apóstol Pedro, había escuchado estas palabras, escuchó la enseñanza de Jesús y lo recordó. Ahí en segunda de Pedro, si vamos otra vez, capítulo 2, nuestro libro principal de esta noche, en segunda de Pedro, capítulo 2, recordando las palabras de Cristo, también dice Pedro que va a haber falsos profetas, falsos maestros. Amén. Y Pedro, veía cómo se cumplía esta advertencia de Jesús. Nosotros hoy podemos ver con nuestros ojos también cómo se cumple todo lo que enseña Cristo. ¿Cuántos saben que el Señor nos va a mostrar siempre todo lo que Él ha prometido y todo lo que Él ha advertido? Amén. Por ejemplo, el Señor dijo que iba a aumentar la maldad. ¿Cuántos saben que estamos en un tiempo de gran maldad? En todas las esferas. Desde la casa, el trabajo, la sociedad. Amén. El aumento de la maldad. El aumento de la práctica pecaminosa. El aumento de la inmoralidad. Todo. Como Dios lo advirtió a su pueblo, se está cumpliendo todo. Y esta noche le quiero decir a la iglesia que eso va en aumento. Amén. Por eso nosotros no podemos hacer oraciones diciendo que se termine la apostasía. Nosotros no podemos orar diciendo, Señor, que ya no haya más falsos maestros. ¿Entienden? Porque el Señor dijo que es necesario que los haya. Que va a aumentar por causa de la maldad. Por causa del gran engaño y por causa de la venida de Cristo, debe aumentar la cantidad de falsos maestros, falsos profetas. ¿Amén? En todas partes. La misión de la iglesia es esa, estar informado de eso, orar por la venida de Cristo y nosotros santificarnos más y más. ¿Cuánto entienden lo que digo? ¿Amén? A medida que crecen y pululan las iglesias falsas, la iglesia verdadera debe santificarse más y más en la palabra, aferrarse más y más a la palabra. Amén. Los que se aferran de Cristo solamente pueden ir al cielo, hermano. Si vosotros permanecéis en mí, amén, y mi palabra permanece en vosotros, amén, pedid todo lo que queréis y será hecho. O sea, habla de la permanencia siempre de su palabra. Amén. También Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el pámpano que no da fruto debe ser cortado. Entonces, tenemos que permanecer en su palabra y fructificar con la palabra de Dios. Amén. Seguimos. Así como los falsos profetas habían contradicho a los verdaderos profetas en el Antiguo Testamento, diciendo lo que la gente quería oír, esta es una característica de los falsos profetas. Por eso no pueden escapar del infierno. Porque tuercen deliberadamente la palabra de Dios. Amén. Una característica fuerte de los falsos profetas es que van a hablar lo que el pueblo quiere oír. Amén. Siempre lo que el pueblo quiere oír. Amén. Se sube ya a la plataforma y dice, ¿cuántos aquí quieren prosperar en esta noche? Eso quiere oír el pueblo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos aquí quieren más abundancia?
¿Cuántos aquí quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos aquí le preguntan a la gente si quieren lo bueno, lo que quieren oír? ¿Cuántos escucharon esos mensajes? Se levanta un profeta. Así dice el Señor, dicen por ejemplo, ¿verdad? Paraguay será tierra bendita para siempre. No, hermanos. Paraguay también va a sufrir. Así como sufren todos los países, las calamidades económicas, los problemas sociales, los problemas familiares. También entra Paraguay en ese grupo. Amén. Esas son características de los falsos profetas. Seguimos. Estos maestros menospreciaban el significado de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Fíjense en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Otra característica de los falsos maestros es que al principio, cuando empiezan a cambiar sus mensajes, nadie se da cuenta. Entra encubiertamente el mensaje. Por eso usted tiene que ser un buen estudiante de la palabra de Dios. Y al ser un buen estudiante de la palabra de Dios, enseguida se va a dar cuenta cuando un predicador está torciendo la palabra. Enseguida se va a dar cuenta. ¿Entienden? Pero si usted no está familiarizado con la palabra, no está teniendo una comunión con la palabra de Dios, está estudiando poco la palabra de Dios, entonces usted va a ser convencido de cualquier enseñanza. ¿Entienden? Le va a convencer las nuevas revelaciones que traen estos profetas. Le va a convencer. Usted va a decir, cierto, es interesante lo que dijo, cierto, es bueno. Esa es característica del falso profeta. Lo que quiere oír la gente. Siempre va a ser una enseñanza buena para tu oído. ¿Entienden? Acuérdense que Satanás es el padre del engaño, hermanos. Nunca va a venir a espantar el diablo a la iglesia, a los oyentes. Él va a traer encubiertamente un mensaje interesante. ¿Se acuerdan la conversación con Eva en el huerto? Satanás no vino para asustar a Eva, vino para traer un mensaje encubierto. Así que Dios te dijo. Satanás no faltó el respeto de Dios. Le dijo, sí, cierto. Dios es poderoso, Dios es santo. No, a Dios hay que obedecerle, Eva. ¿Verdad? Pero no, el fruto si comes no vas a morir. Eso no es cierto. ¿Entienden? Entonces fue engañada por el diablo. No se dio cuenta, no discernió en ese momento. ¿Entienden? Así actúa Satanás y todo su ejército de falsos profetas y falsos maestros. ¿Amén? Fíjense el versículo 1. Herejías destructoras. Amén. Herejías destructoras. Aquí la palabra herejías, jairesis, significa predilección por una verdad en particular. También por una perversión de una verdad. Ahí comienzan a aparecer las sectas, por ejemplo. ¿Amén? Hay una enseñanza de la Biblia y el falso maestro lo maquilla, le pone más o menos como quiere oír la persona. ¿Entienden? Lo adorna ese mensaje que está en la palabra y lo tuerce para la conveniencia de las personas. ¿Entienden? ¿Qué pasa eso? Destruye el alma de las personas. Amén. Porque la palabra que da vida es la que debe ser directamente como está en la Biblia. Eso es lo que da vida.
Amén. Eso es lo que da, eso es lo que salva. Esa es la palabra predicada puramente. Amén. Jesús dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. No se junten cuidado con la levadura de los fariseos, dijo Jesús. Cuidado porque ellos ponen sus cositas en la enseñanza. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 1, herejías destructoras. ¿Saben para qué se pervierte la palabra? ¿Por qué los falsos maestros pervierten la palabra? Para provecho personal, para sacar provecho. ¿Amén? Y eso lo hacen deliberadamente. Ellos saben lo que están haciendo, hermanos. Es el robo deliberado de toda el alma a la persona. No solamente saca el dinero de la gente, hermano, roba su alma también. Las cautiva, hermano, las tiene dominadas. Y la mayoría de los grandes falsos profetas y maestros son prácticamente ídolos de esas multitudes. Amén. Por eso nadie se enojan si alguien habla de ellos. Tienen ya sus defensores, sus protectores. Porque han conseguido los falsos profetas cautivar el alma de las personas. No es solo dinero, hermanos. Es el alma. ¿Entienden? La mente. Imagínense que alguien tenga tu mente. Imagínense tu mente en la mano de un falso profeta. ¿Cómo se va a poder salvar esa persona? ¿Entienden? Seguimos. ¿Se dan cuenta cómo por qué los falsos maestros no pueden escapar del infierno? Vamos a ver en el libro de Judas, antes de Apocalipsis, guarde ahí en 2 de Pedro, en Judas. Judas tiene un solo capítulo, ¿no? Un capítulo único. Entonces, es el versículo 4. Amén. ¿Tienen ahí? Es el pasaje sinónimo de 2 de Pedro, habla de los falsos maestros, ¿verdad? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Imagínense, ya están destinados para condenación. ¿Entienden? Porque Dios conoce los corazones. Fíjense lo que dice después. ¿Cómo son estos hombres, estos falsos maestros? A los ojos de Dios, hermanos. Hombres impíos. Hombres impíos, hermanos. La Biblia lo dice. Amén. Pueden aparentar un gran carisma y una gran bondad, porque Satanás es el padre de mentira. Satanás cuando se presenta así también, como el padre de las luces. ¿Entienden? Es un mentiroso. Él se va a presentar como alguien bueno. Y también así se presentan los falsos maestros, los falsos profetas. Fíjense el versículo 4. Son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Lo peor que un ser humano puede hacer, hermanos, es meterse con la palabra de Dios. Es jugar con la palabra de Dios. Uno puede jugar con cualquier cosa, hermanos. Y Dios lo tolera tal vez. Tolera muchas cosas. Pero violentar la palabra misma de Dios, hermanos, no hay salida para ello, ¿entienden? Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice también en 2 de Pedro, volviendo ahí, herejías destructoras. Amén. La palabra griega que se traduce para destructoras tiene que ver con la condenación eterna. Aquí cuando dice destructoras, está hablando que es para condenación. Amén. Las herejías introducidas, escúcheme bien, las herejías introducidas en una iglesia, aceptada por el pastor y luego aceptada por las ovejas, y van con ese ritmo, marchando así, están destruidos para condenación. A eso se refiere ese versículo. ¿Entienden? Es condenatorio. Por eso la iglesia verdadera
nunca debe entrar en esa corriente, hermanos. Nunca debe entrar. Ninguna congregación que tenga temor de Dios puede permitir un poco de levadura en la masa. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. No se puede, porque empieza de a poco. Nunca un falso profeta te va a dar todas las herejías de una vez. Empieza de a poco. Así entra, hermanos, encubiertamente. Vos no te das cuenta. Si los pastores no son hombres de oración y de estudio de la palabra, no van a darse cuenta cuando entró una herejía en la iglesia. ¿Entienden? Ese es el trabajo del diablo, hermanos. Meter herejías en el cuerpo de Cristo. ¿Están entendiendo? Amén. Y tomando nomás la familia, por eso el esposo, hermanos, debe ser un hombre de Dios, un hombre que estudia la palabra. No solamente quiere el diablo entrar en el cuerpo de Cristo, quiere entrar en forma individual y en forma familiar. Amén. Entonces, aprende algo el esposo, la esposa en la iglesia y debe aplicar, si está conforme a la palabra. Amén. Debe estar viviendo eso constantemente, pidiéndole a Dios, Señor. Ahí en la oración del Padre Nuestro dice, líbranos del mal. ¿Cuántos oran así? Señor, líbrame del mal. Y una de las cosas de que nos libra, que hay que pedir a Dios para que nos libre es de este mal, hermanos. Que en mi corazón empiece a entrar herejías destructoras. ¿Cuánto entienden lo que digo? Amén. Seguimos. Dijimos que tiene que ver con la condenación eterna. También esta palabra destructora se usa en 6 ocasiones en esta carta de Pedro, aludiendo a una condenación definitiva e irreversible. Eso significa destructora. Qué tremendo, ¿verdad? Es irreversible, hermanos. No se puede volver atrás si ya tu alma está destruida por la falsa enseñanza. Amén. Seguimos. Por eso, como dijimos, es trágico que una iglesia trate con tolerancia las enseñanzas falsas y ajenas de la Biblia. El pastor, ¿cómo cuida de la congregación del rebaño? ¿Cómo cuida un pastor, hermanos? Cuida la doctrina todo el tiempo. Por eso aquí hacemos énfasis en cuidar la enseñanza. Amén. Después cuidamos lo otro, hermanos. Después cuidamos a las personas, después vemos la salud y si está comiendo, si la viuda está siendo sustentada, después vemos todo eso, no hay problema. Vemos si los niños están aprendiendo, vemos si los jóvenes están creciendo, todo. Pero lo principal que debe velar el pastor es la palabra. ¿Cuánto entienden lo que digo? ¿Amén? Es la palabra de Dios, hermano. Seguimos, porque esto es lo que trae condenación, hermanos. Es eterna, es trágica, es irreversible. El apóstol Pablo no toleraba errores de doctrina en la iglesia. Fíjense lo que dice 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses. Capítulo 3. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14. ¿Tienen todos? Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿qué había en las cartas de Pablo? Enseñanza, ¿verdad? Doctrina, advertencia. Todo el tiempo era enseñanza las cartas de Pablo. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese, ¿qué hay que hacer? Señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Imagínense cómo era celoso de la enseñanza. Inclusive cuando hermanos mismos querían traer confusión con la doctrina. Hay que amonestarle rápido porque sabe que eso trae condenación eterna, irreversible. ¿Entienden?
Si buscamos también en Tito, después de Timoteo, viene Tito capítulo 3. Nueve en adelante. Tito 3, 9. ¿Tienen? Tito capítulo 3. Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Amén? ¿Cómo causa divisiones? ¿Cómo se causan las divisiones en la iglesia? También por la falsa doctrina, las malas enseñanzas. Por eso Pablo toleraba todo menos eso, hermano, porque sabía que eso condena, eso lleva al infierno, y saben que las personas que siguen una falsa enseñanza no pueden escapar, hermanos. Amén. Los que ya aman la falsa enseñanza, los que no quieren ser corregidos, los que ya no quieren la verdad de la palabra de Dios. Amén. Volvamos a nuestro texto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, herejías destructoras, y después dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Amén. Aquí negarán al Señor. Está hablando de que no se sometan al señorío de la palabra de Dios. Amén. Al señorío de Cristo. Eso es negar al Señor. Ellos no dicen que no existe Dios o que no existe Cristo. No se refiere a eso. Sino a la enseñanza correcta de la palabra. Eso niegan, rechazan. ¿Entienden? Van a ver los teleevangelistas, apóstoles que salen mucho por la tele. Siempre tratan de burlarse indirectamente de la palabra de Dios. Por ejemplo, van a escuchar que ellos dicen, voy a leer un versículo de la Biblia porque seguro que hay estudiante aquí y se ríe. Voy a leer un versículo, menosprecia la palabra de Dios. Esas son sus características. Amén. Los falsos apóstoles dicen que Dios les habla en la cama, que Dios les habla cuando se están bañando, pero no por la palabra. Dios habla en su mayor porcentaje por la palabra de Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Amén? Dios nos habla de todas las formas, hermanos, pero su palabra es la base. La palabra de Dios es la base. Es la voz de Dios para el ministro de Dios. La palabra de Dios. ¿Cómo puede ser que un apóstol en una conferencia de 3 horas lea solo un versículo de la Biblia? Y burlándose. Por amor, dice, para que los que estudian no digan que no leo. ¿Entienden? A eso se refiere. Negarán al Señor. ¿Cómo un falso maestro niega al Señor? Dice sus propias revelaciones y hace a un lado la palabra de Dios. Les quiero enseñar algo nuevo. Cuando alguien dice así, hermanos, estás delante de un falso profeta. ¿Entienden? No hay nada nuevo debajo del sol. Amén. No hay nada nuevo. Terminó la Biblia, hermanos. Está cerrado el canon. No hay una revelación nueva. Quiero enseñarle algo que a Dios se le olvidó. ¿Entienden? Que Pablo no pudo completar, ¿no, hermano? Todo lo que necesitamos saber ya está en la palabra de Dios. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Hasta el final, hasta cómo va a terminar el mundo ya está en la palabra de Dios. Toda la película está contada, hermanos. ¿Cómo van a terminar Satanás? ¿Cómo van a terminar los demonios? ¿Cómo van a terminar los incrédulos? Ya Dios avisó todo. ¿Cómo van a terminar los santos? ¿Cómo va a ser el final? Cielo nuevo y tierra nueva. Dios ya está avisando cómo va a ser el final de la historia, hermanos. Amén. Entonces, tengo algo nuevo. Mientras venía con el auto, Dios me dijo que enseñe esto nuevo. Algunos se atreven a decir, Dios me dijo que corrija una parte acá. Qué terrible, hermanos. Y yo escuché, por eso les digo. ¿Entienden?
herejías destructoras. Negarán al Señor. Fíjense lo que dice después. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Están condenados, están marcados para condenación. Está esperando, Dios les permite, hermanos, pero tienen su tiempo ya marcado para ser condenados. Lo triste es la cantidad de seguidores que aumenta y aumenta, hermanos. Eso es lo triste. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Fíjense, ¿lo tiene ahí? Y muchos seguirán sus disoluciones. Significa vicios, también significa conducta indecente, también significa destrucción y también significa ruina. Amén. Conducta indecente. Muchos seguirán sus conductas indecentes. Amén. Pero pastor, ese apóstol es un buen marido y un buen hijo, es un buen esposo y se porta bien y es muy humilde y es una buena persona, pero no se refiere a eso, hermanos. La conducta indecente tiene que ver con torcer la palabra de Dios. Amén. No a la conducta que tiene en la familia, en la casa. Ya les dije, Satanás es el padre de mentira. Usted no va a ver un falso apóstol malvado que le maltrata a la gente. Al contrario, son los más amorosos, ¿no? Besuqueiros, abrazan. Claro, hermanos, así se comporta el diablo, hermanos. Está bien eso, ¿entienden? Está todo bien. Ahora, cuando se sube frente al púlpito, ¿qué dice? ¿Qué enseñanza da? ¿Amén? ¿Habla de parte de Dios o de parte de Satanás? Ahí está la cuestión, ¿entienden? Por eso aquí dice disoluciones, su conducta indecente. Cuando alguien tuerce la escritura, por más que sea una buena persona, tiene una conducta indecente delante de Dios. También dice vicios de la palabra de Dios. Destrucción y ruina también significa, ¿amén? En otra versión dice, mucha gente vivirá con esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esa es otra característica de las iglesias falsas. ¿Cuál debe ser la característica de la iglesia del Señor? Luz y sal, ¿verdad que sí? Somos luz y somos sal de la tierra. Se le tiene que conocer a los verdaderos creyentes como buena gente, de testimonio, productivo para la sociedad. ¿Entienden? No molestan a nadie, no tocan dinero ajeno, responden en su trabajo, obedecen a las autoridades. Pero fíjense la característica de las iglesias falsas, de los cristianos falsos. Amén. La gente habla mal de los cristianos y de su modo de vivir, dice el versículo 2. Fíjense lo que dice de 2 de Pedro 2. Por causa de los cuales, ¿qué pasa con el camino de Cristo? Será blasfemado, la gente va a hablar mal, la gente se burlará de la iglesia por causa de este tipo de gente. Amén. Seguimos. Muchas personas profesarán ser cristianas, pero negarán el señorío de Cristo sobre la vida de cada una de ellas al negarse a vivir como siervos obedientes de Cristo y su palabra, y seguir en cambio los deseos de la carne, los deseos del mundo y los deseos del diablo. Generalmente, hermanos, si usted se acerca a un creyente que sigue una mala doctrina, se va a dar cuenta que no tiene buen testimonio. Pero cuando está en la reunión, adora, llora, grita, salta, escucha, anota toda la enseñanza, todo, pero en líneas generales no tiene un buen testimonio. ¿Entienden? Porque en realidad no tiene a Cristo, hermanos. Amén. Está siendo engañado con las falsas enseñanzas. Siempre están con los deseos de la carne, con los deseos del mundo y con los deseos que el diablo les ofrece. Aunque suene injusto, aunque suene trágico,
los que sigan a los falsos profetas también serán incluidos en la condenación. Eso es lo triste, hermano, ¿eh? El que siga a un falso profeta también se va al infierno. Por más que diga, yo no sabía. ¿Por qué no me dijeron? Amén. Por eso nosotros, ¿cómo combatimos? Somos luchadores. ¿Cuántos son aquí luchadores de la verdad, hermano? Amén. Somos del ejército celestial, somos soldados de Cristo. Estamos peleando la buena batalla de la fe. Es así como peleamos nosotros, defendiendo la doctrina. ¿Cómo yo le explico a una persona y le hablo la verdad del Evangelio? Amén. Como Pablo no toleraba la mala enseñanza, tampoco la iglesia debe tolerar. No, mi amigo, estás equivocado. Si tu compañero de trabajo te das cuenta que se va a una iglesia que no se enseña bien, pregúntale. Vamos a tomar tereré, ¿qué tal la palabra? ¿Cómo ustedes explican la salvación? ¿Cómo tu pastor enseña sobre la venida de Cristo? ¿Cómo tu pastor enseña sobre el asunto del dinero y los milagros? ¿Qué te enseña tu pastor sobre la educación familiar? Así se aborda, hermanos. Amén. Con amor. Pero así se pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuánto entienden eso? Amén. Así se pelea, hermanos. No, yo me callo nomás porque no hay que juzgar, dice la Biblia. No me quiero meter en lío. No, claro que te vas a meter en problemas. ¿Entienden? Hay un alma que está en tu trabajo, se está yendo al infierno y vos estás callado. ¿Entienden? Hay que ser incisivo, hay que entrar. Yo tengo un amigo que yo sé, él sabe, ya le dije muchas veces, está equivocado. Donde vos estás equivocado. Y de tanto en tanto le envío uno que otro mensaje. Después, ¿ya saliste de ahí? ¿Ya saliste de ahí? Le tengo así porque sé cómo hablar con él, ¿verdad? Él ya sabe, yo te voy a tener así hasta que me muera, le dije. Así yo te voy a molestar porque tenés familia, tenés hijos. Ya sabés la verdad. ¿Qué haces todavía ahí? ¿Qué haces en ese lugar? ¿Entienden? Vos ya conocés la verdad. Yo ya te expliqué los temas. Yo ya te expliqué las cosas. Amén. Seguimos. El Señor va a someter a los hipócritas al juicio eterno. Mateo 7, vamos rapidito a Mateo 7. Mateo 7, 21 al 23. Es un pasaje muy conocido, se va a usar mucho en esta serie, hermanos, porque tiene que ver con los falsos cristianos, los falsos maestros. ¿Ven? Mateo 7, 21, usted tiene que saber este pasaje de memoria. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Acá nunca os conocí, nunca tuve intimidad con ustedes. Ustedes no me buscaron en mi palabra, eso significa. Nunca me estudiaron. No les importó, nunca nos relacionamos con la palabra, eso es lo que está diciendo Jesús. Están los dos grupos ahí, fíjense. Están los líderes y está todo el pueblo. Amén. ¿Quiénes echan demonios y hacen milagros? ¿Quiénes son los encargados, los líderes de la iglesia? ¿Verdad? ¿Quiénes profetizan? Los predicadores. Entran toda la iglesia, hermano. Entran. Los grandes, los pequeños, en el juicio final entran todos. Seguimos. Para evitar que alguien creyera que Dios es demasiado amoroso y misericordioso, como para juzgar a los falsos maestros, perversos y sus seguidores engañados, Pedro mostró 3 ilustraciones poderosas del juicio divino sobre los malos en el pasado. Vamos a 2 de Pedro, vamos a ver 3 ejemplos que da Pedro
de que Dios es serio con el tema del juicio. Amén. Sobre los malvados, sobre los que tuercen su palabra. Dios deja como advertencia 3 relatos bíblicos tremendos. Y está en 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver el primer relato, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Tienen todos? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Primer relato, primer castigo, primer juicio condenatorio al infierno por desobedecer a Dios. Los ángeles que pecaron. Amén. Fue terrible, hermanos. ¿Qué hicieron estos ángeles caídos? Estos ángeles desobedientes. ¿Saben qué hicieron, hermano? Ellos tomaron posesión de hombres. Amén. Cohabitaron con los hombres. No quisieron ese cuerpo celestial que Dios les preparó. Imagínense. Se corrompieron. Y se metieron con mujeres de la tierra. ¿Entienden? Y no fue autorizado por Dios eso. Los ángeles no fueron creados para eso, hermano. ¿Entienden? Fue algo terrible. Fue algo totalmente inmoral. Se metieron con mujeres promiscuas. Amén. Dejaron el estado normal de santidad. Desearon a las mujeres, hermanos. Algo totalmente diabólico eso era. ¿Entienden? Dice el versículo 4, ese es el pecado que cometieron. Dice el versículo 4 que fueron arrojados al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Aquí prisiones de oscuridad en el griego se escribe tártaro o tartarus. Amén. Los griegos creían que este tártaro era un lugar más abajo que el Hades, ¿sí? Más abajo, más profundo. Y ahí iban los dioses malvados, iban los demonios e iban las personas malvadas del mundo. ¿Entienden? Era un lugar más abajo, un castigo más fuerte, más violento. ¿Entienden? Un lugar de mayor castigo. Iban como prisioneros en ese lugar, siendo atormentados de día y noche, esperando el juicio divino todavía. Mientras esperan el juicio, ya están siendo atormentados. ¿Entienden? Eso usó Pedro para que entendieran los que escuchaban el mensaje. Por eso dice aquí, prisiones de oscuridad. Y los griegos que escuchaban, allá abajo se fueron, en el Tártaro. ¿Entienden? Un lugar de la mitología griega, un lugar que los griegos contaban en sus hogares. ¿Entienden? ¿Dónde se fue ese bandido? Y se fue ya al Tártaro porque era muy bandido. ¿Entienden? Ahí se fueron los ángeles que pecaron. Ahí iban los demonios, los humanos y los dioses perversos. Eso tenían en la mente los griegos. ¿Dónde iban esa gente? ¿O quiénes eran? ¿Entienden? Dioses malos, hombres malos, demonios. Amén. Jesús estuvo en ese lugar y proclamó su triunfo sobre los demonios. Eso está en Lucas 8:31. Los demonios, ¿saben qué, hermanos? Los demonios sentían terror de estar ahí. Hasta ahora, ellos tienen terror de estar en ese lugar, Tártaro, o el infierno, ¿verdad? Tienen terror los demonios de ir ahí. Por eso le pidieron a Jesús que cuando estaba en la tierra, que no les enviara ahí antes del juicio. No sé si se acuerdan. ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? También le pidieron ahí en Lucas, por favor, no nos envíes a ese lugar. No nos envíes, por favor. Déjanos sueltos por acá, pero no nos envíes. Por favor, no des la orden para irnos, porque vamos a irnos. Tenemos que ir, no queremos ir. ¿Entienden? Entonces, primer relato de juicio para los que tuercen su palabra, para los que desobedecen a Dios. Amén.
Segundo relato, versículo 5. Segunda de Pedro 2, 5. ¿Tienen todos? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El otro relato, no perdonó al mundo antiguo. Otro juicio. Esa es la segunda ilustración. Amén. Sobre los falsos maestros. Es el juicio sobre el mundo por medio del diluvio. ¿Se acuerdan en Génesis? ¿Amén? Génesis 6, Génesis 7. A escala mundial. La raza humana quedó reducida a 8 personas. ¿Se acuerdan? Noé y su familia. Mientras que Noé llamaba al arrepentimiento, los falsos maestros se burlaban del arca, se burlaban de Noé y se burlaban de Dios. ¿Saben por qué no entraron en el arca, hermanos? Porque había falsos maestros diciendo que eso es mentira, que no va a llover. ¿Entienden? De balde vamos a entrar ahí. Es mentira eso que dijo Dios, que hay que hacer un arca. Imagínense, esos eran los falsos maestros que estaban con el pueblo, con esa gente, hermano. Ya había falsos maestros guiando a la gente al infierno, a no entrar. El arca significa salvación de Dios. Amén. Ese es el trabajo de los falsos maestros, hermanos, guiados por Satanás, que la gente no conozca la salvación en Cristo. Amén. De lo que menos se predica en una iglesia falsa es de salvación. No se escucha, no hay. Está borrado del mapa lo más importante que vino a ser Jesús. Amén. Noé, por eso dice el versículo 5, fíjense. Él era pregonero de justicia, él sí predicó. Vengan, entren, arrepiéntanse, sálvense. Vamos a salvarnos del juicio. En breve viene un juicio, decía Noé. Y pasó más de 100 años, hermano. Dios con su paciencia, como siempre. Pero de repente, hermanos, vino la orden de Dios. Noé, entra en el arca. Voy a cerrar. ¿Quién cerró la puerta del arca, hermanos? Dios mismo, hermano, para que ya nadie pueda abrir, hermanos. Nadie puede abrir, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Un juicio sin misericordia, hermanos. Pero Dios hizo su parte, Dios esperó. Noé hizo su parte. Noé representa a la iglesia tiene que hacer su parte. ¿Cuántos son pregoneros de justicia? Arrepiéntete. Por favor, salí de esa iglesia, arrepentite. Por favor, volvé a Cristo, volvé a su palabra. Te estás yendo al infierno y es irreversible. Cuenten esta historia, hermanos. Cuenten la historia de los ángeles. Cuenten a sus amigos el relato de Noé. Y así va a ser con los falsos maestros y con todos los que le siguen. Seguimos. Así como los falsos maestros arrastraron a toda esa generación a la perdición, hoy realizan el mismo trabajo, torciendo las escrituras, prometiendo paz, prometiendo abundancia y prometiendo salud. ¿Qué prometen los falsos maestros en particular, hermanos? Bienestar. Jamás vas a escuchar a un falso apóstol trayendo cosas negativas en el púlpito. Nunca, hermano, nunca vas a escuchar eso. Nunca. Nunca. Jamás. No vas a escuchar. Todo se refiere a lo bienestar, a lo material. Todo lo bueno te va a ir bien. Te va a ir todo bien. Trae tu pacto y te va a ir muy bien. Trae todo porque te va a ir bien. ¿Entienden? Seguimos. El tercer y último relato está en el versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Tercer juicio, entonces, Sodoma y Gomorra. Amén. Esa es la tercera ilustración. Esa es la antesala del juicio venidero a los falsos maestros, a los falsos profetas y a todos los malvados. Este juicio destruyó todo por incineración. Este fue un juicio diferente. ¿Cómo murieron los de la época de Noé? Ahogados. ¿Cómo murieron los de Sodoma y Gomorra? Quemados vivos. Por incineración, hermanos. Fueron quemados vivos. Toda esa ciudad y todos los pueblos alrededor. Fue una masacre total, hermanos.
¿Amén? Murieron vivos, como anunciando el tormento en el infierno, ¿entienden? Como anticipando lo que va a ser el juicio en el infierno. Este relato fue puesto como ejemplo. Este es un modelo o patrón que Dios usó para enviar un mensaje urgente a todas las generaciones. Cuando usted lee sobre Sodoma y Gomorra, Dios te está hablando. Andá y decirle a la gente, urgente. Amén. Dios no cambió, hermanos. Dios sigue juzgando. Dios sigue trayendo juicios. Amén. Seguimos. Dios envía un mensaje urgente a todas las generaciones futuras, a todos los que van a rechazar el Evangelio o que escuchen a los falsos profetas y a los que hagan mercadería del Evangelio. Entonces, concluyendo, ¿por qué no escaparán los falsos maestros del infierno, hermanos? Porque tuercen el Evangelio, porque hacen mercadería del Evangelio y porque arrastra a mucha gente también al infierno. Amén. Póngase de pie, hermano. Con tus ojos cerrados, dale gracias a Dios. ¿Cómo no agradecer al Señor en esta noche? Porque Él mismo te trajo a su luz admirable. Tienes que estar agradecido. Él mismo te trajo a su palabra, a la verdad. Si hoy conoces la verdad, eres un hombre afortunado, una mujer afortunada y feliz, con todos los privilegios para ir al cielo, con todo el derecho de entrar en el reino. ¿Tienes la verdad en tu corazón? ¿Anhelas solo la verdad de la Biblia? ¿Quieres obedecer solo la verdad de su palabra? Dale gracias a Dios. Voy a hablar primeramente a la iglesia, a los creyentes. Dice la Biblia que debemos examinarnos si andamos en la fe. ¿Cómo estás con la fe de su palabra? ¿Buscas la verdad? Hay una advertencia para los creyentes, que sigamos la doctrina de Cristo, que nos aferremos a su palabra. Cristo dijo, síganme a mí, bébanme, tómenme a mí, yo soy agua de vida. El que bebe de mí nunca tendrá sed, y el que come de mí nunca tendrá hambre, dijo Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Iglesia, permanece en Cristo, permanece en la doctrina. Vas a ver muchas cosas por televisión que tal vez te quieran hacer confundir. Vas a leer libros, tal vez te van a contar cosas, testimonios de sanidades y milagros que te quieren tal vez hacer confundir. Esa es la obra del diablo. Acuérdate, iglesia, el diablo está también trabajando mucho para engañar a uno de los escogidos. Tus amigos y conocidos te van a contar sus grandes milagros que recibieron, pero si no están en la palabra, te aseguro que no fue Dios el que hizo los milagros. Adviérteles, háblales. No te dejes asombrar, iglesia, por los grandes milagros, porque Dios también hace milagros. Dios hace como Él quiere en el cuerpo de Cristo. Dios ya hizo el milagro más grande en tu vida, te ha salvado. Y detrás de eso vienen todos los milagros de Dios para tu vida. Toda la provisión, toda la sanidad que tú necesitas, Él te la va a dar. Los recursos económicos que necesites, Él te los va a dar. Solo Dios te pide que seas fuerte y valiente,
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, le dijo a Josué. ¿Qué le decía a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente en obedecerme, en seguir mi palabra. Sé valiente, iglesia, en este tiempo. Esfuérzate y sé valiente en seguir la doctrina de Cristo. Y no salir ni a derecha ni a izquierda. Jesús dijo, no salgan, no se muevan ni a izquierda ni a derecha, no se impresionen por nada. Van a venir grandes apóstoles, pero son engendrados de Satanás mismo. Son engañadores, son estafadores. Van a parecer buena gente, van a parecer piadosos, van a parecer ovejas, pero son lobos. Escápate de ellos. Y te quiero hablar a ti también en esta noche. Si no eres cristiano todavía, si no estás en la fe, pero estás enterado de todo esto, si estás congregándote en algún lugar, o te están diciendo para que te vayas a algún lado, debes escaparte de los falsos maestros, debes escaparte de sus enseñanzas, debes escaparte hasta de su compañía, dice la palabra. Esa gente por naturaleza no se arrepentirá, dice la Biblia. Su condenación no se tarda, dice su palabra. Al contrario, Dios va a permitir que se multipliquen. Dios va a permitir que ellos prosperen. Dios va a permitir que sigan desviando a la gente, porque Dios está esperando el tiempo del juicio. Ellos decidieron amar más las tinieblas que la luz. Ellos van a hacer milagros, van a hacer sanidades portentosas. Estos apóstoles falsos son los pequeños anticristos que preparan el escenario para la venida del anticristo de la Biblia. Los cristianos deben proteger sus familias. Querido hermano, hermana, protege tu familia con las falsas enseñanzas. Protege tu familia, protege tu mente. Sigue la doctrina de Cristo. Espera firme por su venida. Los pastores deben seguir denunciando a los malvados. Los pastores deben seguir denunciando a los lobos. Los pastores deben seguir exponiéndolos. Los pastores deben cuidar el rebaño. Los pastores deben proclamar el evangelio todo el tiempo, para que aquel que oye con fe escape de este horrendo castigo. Adora por un momento en esta noche. Habla con Dios y arregla cuentas con Dios en esta noche.